Sensación de poder. Un relato de Isaac Asimov de 1958. Jian Schumann estaba acostumbrado a tratar con los hombres que se hallaban en el poder en la Tierra, envuelta en continuas guerras desde hacía largo tiempo. Él solo era un civil, pero era el responsable de determinados modelos de programación que habían producido computadoras autónomas de alto nivel destinadas a usos bélicos. Por lo tanto, los generales, al igual que los presidentes de comités del Congreso, prestaban atención a sus palabras. En aquel momento había un representante de cada grupo en la sala de reuniones especial del nuevo Pentágono. El general Wither era un hombre de rostro quemado por los continuos viajes espaciales y su pequeña boca estaba casi siempre fruncida. El congresista Brandt tenía los ojos claros y unas tersas mejillas. Fumaba tabaco de nebio con el aire despreocupado de alguien cuyo patriotismo es tan notorio que puede permitirse tales libertades. Schumann, programador de primera clase, de elevada estatura y porte distinguido, se sentía totalmente seguro ante ellos. «Caballeros», dijo, «les presento a Myron Aub, el hombre poseedor de un don poco corriente que usted descubrió por puro azar, ¿no es eso?», comentó plácidamente el congresista Brandt, y se dedicó a inspeccionar al hombrecillo de calva cabeza de huevo con afable curiosidad. Este se retorcía con nerviosismo los dedos de las manos. Era la primera vez que se hallaba en presencia de hombres tan importantes. Él solo era un técnico de bajo grado, de edad avanzada, que mucho tiempo atrás no había logrado superar las pruebas establecidas para seleccionar a los seres superdotados de la humanidad, y se había adaptado a su rutinaria y poca cualificada labor. Lo único destacable que había en él era aquella afición que el gran programador había descubierto y con la que se había armado tanto revuelo. «Encuentro absolutamente pueril toda esta atmósfera de misterio», dijo el general Wither. «Pronto dejará de parecérselo», repuso Schumann. «No es algo que pueda revelarse a cualquiera». «Aub», llamó. Había algo autoritario en su modo de pronunciar aquel monosílabo, pero al fin y al cabo se trataba de un gran programador dirigiéndose a un simple técnico. «Aub», repitió. «¿Cuánto es 9 por 7?» Aub dudó un momento. En sus acuosos ojos brilló una débil ansiedad. «63», repuso. Brandt enarcó las cejas. «¿Es exacto?» «Compruébelo usted mismo, señor Brandt». El político sacó su computadora de bolsillo, oprimió 2 veces sus bordes desgastados, examinó la pantalla del aparato colocado en la palma de su mano y volvió a guardárselo al tiempo que decía: «¿Es este el don que nos quería demostrar? ¿Un ilusionista?» «Más que eso, señor. Aub se sabe de memoria algunas operaciones y con ellas es capaz de realizar cálculos sobre papel». «¿Una computadora de papel?», dijo el general con aspecto abrumado. «No, general», repuso Schumann, paciente. «No se trata de una computadora de papel, solo de una simple hoja de papel. General, ¿querría usted tener la bondad de decirme un número cualquiera?» «17», dijo el general. «¿Y usted, señor Brandt?» «23». «Bien, Aub, multiplique esos números y haga el favor de mostrar a estos señores cómo lo hace». «Sí, programador», dijo Aub inclinando la cabeza. Sacó un pequeño bloc de un bolsillo de la camisa y un estilo de artista fino como un cabello de otro. Su frente se llenó de arrugas mientras trazaba trabajosamente algunos signos sobre el papel. El general Wither le interrumpió bruscamente. «A ver, enséñeme eso». Aub le tendió el papel y Wither exclamó: «En efecto, parece la cifra 17». Brandt asintió, observando: «Sí, efectivamente, pero supongo que cualquiera es capaz de copiar las cifras de una computadora. Yo mismo creo que llegaría a ser un 17 bastante aceptable aún sin práctica». «Tengan la bondad de dejar continuar a Aub, señores», dijo Schumann con indiferencia.
Aub siguió escribiendo cifras con mano algo temblorosa. Finalmente, dijo en voz baja, la solución son 391. Brandt sacó de nuevo su computadora. Cáspita, pues es verdad. ¿Cómo lo ha adivinado? No lo ha adivinado, señor Brandt, dijo Schumann. Lo ha calculado por sí solo. Lo ha calculado sobre esa hoja de papel. No diga usted necedades, dijo el general con impaciencia. Una computadora es una cosa y otra muy distinta a unos cuantos garabatos sobre el papel. Explíqueselo a Aub, le invitó Schumann. Sí, programador. Pues verán, señores, empiezo por escribir 17 y luego debajo escribo 23. Después me digo 7 por 3. El político le atajó con gesto suave. Pero escuche, Aub, el problema consiste en saber cuánto es 17 por 23. Sí, ya lo sé, se apresuró a responder el pequeño técnico. Pero empiezo diciendo 7 por 3, porque así tiene que efectuarse esta operación. Como decía, 7 por 3 es 21. ¿Y cómo lo sabe usted?, le preguntó el político. Porque lo aprendí de memoria. La computadora siempre da 21. He podido comprobarlo docenas de veces. Sin embargo, eso no significa que siempre dé ese resultado, ¿no es verdad?, objetó el político. Tal vez no, vaciló Aub. Yo no soy un matemático, pero siempre consigo soluciones exactas. Prosiga. 7 por 3, 21, así es que escribo 21. Después, 1 por 3 es 3, y por lo tanto escribo un 3 bajo el 2 de 21. ¿Y por qué debajo del 2?, le espetó Brandt. Porque... Aub miró con aire desválido a su superior. Es difícil de explicar. Schumann intervino. Les ruego que de momento acepten sus resultados. Podemos dejar los detalles para los matemáticos. Brandt se calló y Aub siguió diciendo: 3 y 2 son 5, y así el 21 se convierte en 51. Ahora dejemos eso por un momento y volvamos a empezar. Si multiplicamos 7 por 2, nos dará 14, y 1 por 2, 2. Repitamos la operación anterior y nos dará 34. Poniendo este 34 bajo el 51 de la manera que aquí lo he hecho y sumándolos entonces, obtendremos el resultado de 391. Reinó un instante de silencio y luego el general Wader dijo: No lo creo. Este hombre ha armado un verdadero galimatías, formando números, multiplicándolos y sumándolos a su antojo, pero a pesar de todo no lo creo. Es demasiado complicado. No es más que una engañifa. Nada de eso, general, dijo Aub sudoroso. Solo parece complicado porque usted no está acostumbrado a hacerlo. En realidad, las reglas son muy sencillas y se aplican a cualquier número. ¿A cualquier número, dijo el general. Vamos a ver. Sacó su propia computadora, un severo modelo militar, y la accionó al azar. Escriba 5738 en el papel, o sea 5738. Sí, señor, dijo Aub, tomando una nueva hoja de papel. Ahora, prosiguió el general, tras accionar nuevamente la computadora, 7239, 7239. Ya está, señor. Ahora multiplique esos dos números. Requerirá mucho tiempo, tartamudeó Aub. No tenemos prisa, repuso el general. Adelante, Aub, le ordenó Schumann con voz tensa. Aub puso manos a la obra, muy encorvado. Tomó una hoja de papel y luego otra. El general terminó por sacar su reloj para consultarlo. ¿Ha terminado ya sus operaciones mágicas? Casi, general. Mire, ya está. 41.537.382. Exhibió las cifras escritas en la hoja de papel. El general Wader sonrió irónicamente, oprimió el botón de multiplicar de su computadora y esperó a que se formase el resultado. Luego lo miró estupefacto y dijo con voz aguda y entrecortada: «¡Gran galaxia! Este individuo ha acertado».
El presidente de la Federación Terrestre cada vez aparecía con aire más cansado y abrumado en su despacho, y en la intimidad dejaba que una expresión de profunda melancolía se esparciese por sus delicadas facciones. La guerra con Deneb, que había empezado tan brillante, respaldada por un poderoso movimiento popular, se había convertido en una deslucida serie de ataques y contraataques, mientras el descontento cundía a ojos vistas entre la población terrestre. Era posible que lo mismo estuviese sucediendo en Deneb. Y por si eso no fuese suficiente, allí estaba Brandt, presidente del importantísimo Comité de Requisa Militar, haciéndole perder media hora hablándole de tonterías, risueño y satisfecho. Calcular sin una computadora es algo que resulta contradictorio por definición, dijo el presidente, que empezaba a perder la paciencia. El cálculo no es más que un sistema de manejar datos, repuso el político. Una máquina puede hacerlo, pero también el cerebro humano. Permita que le dé un ejemplo. Y empleando la nueva habilidad que había aprendido, realizó sencillas sumas y multiplicaciones hasta que el presidente empezó a sentirse interesado a pesar suyo. ¿No falla nunca? Nunca, señor presidente. Es un método absolutamente seguro. ¿Y es difícil de aprender? Yo tardé una semana en dominarlo. Creo que usted lo conseguiría antes. Desde luego, admitió el presidente. Reconozco que se trata de un interesante juego de salón, pero no le veo mayor utilidad. ¿Cuál es la utilidad de un niño recién nacido, señor presidente? De momento no sirve para nada, pero ¿no ve usted que esto señala el camino que conduce a la liberación de la esclavitud impuesta por la máquina? Tenga usted en cuenta, señor presidente, dijo levantándose el congresista mientras su voz de barítono adquiría automáticamente un tono elocuente y oratorio, que la guerra con Deneb es una guerra de computadoras que luchan entre sí. Las computadoras del enemigo crean una cortina impenetrable de proyectiles que hacen estallar a los nuestros, y nosotros hacemos lo propio. Cuando nosotros creamos una computadora más perfeccionada, ellos no tardan en hacerlo también. Así se ha mantenido durante 5 años un precario equilibrio que no ha beneficiado a ninguno de los dos bandos en lucha. Pero ahora tenemos en nuestras manos un medio para ultrapasar la computadora, saltando sobre ella, dejándola atrás. Combinaremos la mecánica del cálculo con el pensamiento humano. Tendremos el equivalente de unas computadoras inteligentes, a billones. No puedo predecirle en detalle cuáles serán las consecuencias de esto, pero le aseguro que serán incalculables. El presidente dijo turbado: ¿Y qué quiere usted que haga? Apoye con todo el poder de la administración un proyecto secreto para desarrollar el cálculo humano. Llámelo Proyecto Número, si le parece. Yo puedo responder de mi comité, pero necesitaré contar también con el apoyo del gobierno. Pero, ¿hasta dónde puede llegar el cálculo humano? No hay límite, según el programador Schumann, que fue quien me comunicó este descubrimiento. Conozco a Schumann, desde luego. Sí, pues bien, el doctor Schumann me asegura que en teoría no hay nada que pueda hacer la computadora que no pueda hacer también la mente humana. La computadora se limita a barajar un número finito de datos para realizar un número también finito de operaciones con ellos. El cerebro humano puede duplicar ese proceso. El presidente reflexionó antes de decir: si es Schumann quien lo afirma, en principio me siento inclinado a creerle, al menos en teoría. Pero, en la práctica, ¿cómo puede saber alguien cómo funciona una computadora? Brandt rió con tono indulgente. Sepa usted, señor presidente, que yo también hice la misma pregunta. Parece ser que hubo un tiempo en que las computadoras fueron construidas directamente por seres humanos. Se trataba de computadoras sencillas, pero eso, naturalmente, ocurrió mucho antes que se hiciese un uso racional de las computadoras para diseñar otras más perfeccionadas. Sí, prosiga. Al parecer, el técnico Aub se dedicaba por afición a reconstruir algunos de estos antiguos aparatos
y al hacerlo, estudió los detalles de su funcionamiento y descubrió que era capaz de imitarlos. La multiplicación que acabo de efectuar para usted es una simple imitación del funcionamiento de una computadora. ¡Asombroso! El político carraspeó cortésmente. Si usted me permite, señor presidente, cuanto más podamos desarrollar este proyecto, tanto más apartaremos el esfuerzo federal de la producción y mantenimiento de computadoras. A medida que éstas vayan siendo sustituidas por cerebros humanos, podremos consagrar mayor energía a empresas pacíficas y el peso de la guerra se dejará sentir menos sobre el hombre de la calle. Esto repercutirá de manera muy favorable sobre los que ocupen el poder, téngalo usted por seguro. Ah, exclamó el presidente. Ya le comprendo. Bien, tome usted asiento, Brand, por favor. Deme algún tiempo para pensarlo. Pero entre tanto, vuelva a enseñarme ese truco de la multiplicación. Vamos a ver si yo también soy capaz de hacerlo. El programador Schumann no quería forzar las cosas. Lusser era un hombre muy conservador, excesivamente conservador, y estaba muy encariñado con las computadoras, como lo habían estado su padre y su abuelo. Por otra parte, dirigía el combinado de computadoras de la Europa occidental, y si conseguía persuadirlo para que pasara a engrosar las filas del proyecto número con todo su entusiasmo, Schumann se habría apuntado un tanto importantísimo. Pero Lusser se hacía el remolón, diciendo: «No creo que me guste esa idea de quitar importancia a las computadoras. La mente humana es algo caprichoso y arbitrario. La computadora dará la misma solución al mismo problema millares de veces. ¿Qué garantía tenemos en que el cerebro humano haga lo mismo?» El cerebro humano, calculador Lusser, solo maneja hechos. Importa poco que sea el cerebro humano o una máquina quienes lo hagan. En ese caso no son más que herramientas. Sí, ya he visto su ingeniosa demostración, según la cual el cerebro puede imitar a la computadora, pero me parece un poco endeble. Le concedo que en teoría tiene usted razón, pero nada nos permite suponer que de la teoría podamos pasar a la práctica. Por el contrario, creo que tenemos motivos fundados para suponerlo, señor. Si bien se mira, las computadoras no han existido siempre. Los hombres de las cavernas, con sus trirremes, hachas de piedra y ferrocarriles, no tenían computadoras. Y lo más probable es que no calculasen. Usted sabe que calculaban. Incluso la construcción de un ferrocarril o de un zigurat requería efectuar ciertas operaciones de cálculo, y esos hombres primitivos debieron realizarlas sin disponer de las computadoras actuales. ¿Acaso quiere usted sugerir que las realizaban de la manera que acaba de mostrarme? Probablemente no. Después de todo, este método al que llamaremos grafítico, de la antigua palabra europea grafos, que significa escribir, ha sido tomado directamente de las propias computadoras, lo cual hace imposible que sea anterior a ellas. Sin embargo, los hombres de las cavernas debieron poseer algún sistema, ¿no cree usted? Por Dios, no me hable usted ahora de artes perdidas. No, yo no soy un entusiasta de las artes perdidas, aunque no niego su existencia. No olvidemos que el hombre se alimentaba de trigo antes de comer productos hidropónicos, y que si los primitivos comían trigo es porque lo plantaban en la tierra. ¿Qué otra cosa podían haber hecho? No lo sé, pero creeré en los cultivos realizados en la tierra cuando alguien consiga hacer crecer una semilla en el suelo. Y cuando alguien me demuestre que es posible hacer fuego frotando dos pedernales, también creeré en ello. Schumann se mostró conciliador. Bien, dejemos eso y volvamos a la grafítica. Esta forma parte del proceso de eterealización. El transporte mediante aparatos voluminosos va dando paso a la transferencia directa de masas. Los aparatos de comunicaciones cada vez se hacen menos voluminosos y más eficaces. Por ejemplo, compare usted su computadora de bolsillo con las enormes máquinas de hace 1000 años. ¿Qué impide, pues, que el último paso consista en la eliminación completa de las computadoras? Vamos, señor, le invito a unirse al proyecto número, que actualmente ya está en marcha y realizando notables progresos. Pero necesitamos su valiosa ayuda.
Si el patriotismo no es bastante, considere la aventura intelectual que esto representa. Pero Lusser seguía mostrándose escéptico. ¿Notables progresos? ¿Pueden hacer algo más allá de la multiplicación? ¿Son capaces de integrar una función trascendental? Todo llegará, señor, todo llegará. Durante el mes pasado aprendí a dividir. Puedo determinar correctamente cocientes integrales y cocientes decimales. ¿Cocientes decimales? ¿Hasta cuántos decimales? El programador Schumann trató de conservar su tono indiferente. Los decimales que quiera. Lusser se quedó boquiabierto. ¿Sin computadora? Póngame una prueba. Divida 27 por 13, hasta 6 decimales. 5 minutos después, Schumann dijo: 2,076923. Lusser comprobó la operación. Desde luego, es sorprendente. La multiplicación no me impresionó mucho, teniendo en cuenta que se realizaba con números enteros, y pensé que con algún hábil truco se podía conseguir. Pero con decimales. Y esto aún no es todo. Se ha realizado un nuevo descubrimiento que hasta ahora se mantiene en el más riguroso secreto y que, a decir verdad, yo no debería mencionar ni siquiera a usted. Pero hemos empezado a sacar raíces cuadradas. ¿Raíces cuadradas? Presenta algunos aspectos muy difíciles y aún no hemos llegado a resolverlos del todo, pero el técnico Aub, el genial inventor de esta ciencia y que posee una sorprendente intuición, asegura que casi ha resuelto del todo el problema. Y no es más que un técnico, pese a todo su genio. Imagínese lo que haría un hombre como usted, un matemático de gran talento. Ninguna dificultad sería insoslayable. Vaya, raíces cuadradas, murmuraba Lusser, conquistado a pesar suyo. Y después vendrán raíces cúbicas. Bien, ¿podemos contar con usted? De pronto, Lusser le tendió la mano. Cuenten conmigo. El general Wheeler se paseaba de un lado a otro en el fondo de la sala, dirigiéndose a sus oyentes como haría un profesional encolerizado a un grupo de alumnos recalcitrantes. Al general no le importaba en absoluto que los reunidos fuesen los sabios civiles que dirigían el proyecto número. En general era el jefe indiscutible y así se consideraba en todo momento. Con voz atronadora decía: «Las raíces cuadradas me parecen estupendas. Yo no sé hacerlas ni comprendo cómo se hacen, pero eso no impide que las encuentre estupendas. Sin embargo, no permitiré que el proyecto se desvíe hacia lo que algunos de ustedes llaman los fundamentos. Ya tendrán tiempo de jugar con la grafítica todo el tiempo que les dé la gana una vez terminada la guerra. Pero ahora tenemos problemas concretos y de orden muy práctico que resolver». En un extremo alejado de la sala, el técnico Aub escuchaba atentamente. Ya no era un técnico, desde luego, pues había sido relevado de sus deberes y destinado al proyecto con un título altisonante y una hermosa paga. Pero las diferencias sociales subsistían y las grandes eminencias científicas jamás querrían considerarlo como un igual ni admitirlo en sus filas. Ni por otra parte, Aub lo deseaba, justo es reconocerlo. Se sentía tan incómodo entre ellos como ellos con él. El general estaba diciendo en aquel momento: «Nuestro objetivo es muy sencillo, caballeros, la sustitución de la computadora. Una nave que pueda navegar por el espacio sin computadora a bordo puede construirse en una quinta parte del tiempo invertido en la construcción de una nave provista de computadoras, y a un costo 10 veces más bajo que esta. Podríamos construir flotas 5 veces, 10 veces más poderosas que las de Deneb si pudiésemos eliminar la computadora. Y vislumbro algo más después de esto. Puede parecer fantástico ahora, un simple sueño. Pero en el futuro veo el misil tripulado por un piloto humano». Resonó un murmullo entre el auditorio. El general prosiguió: «En la actualidad, el obstáculo principal con que tropezamos es la limitada inteligencia de los misiles. La computadora que los gobierna debe tener unas dimensiones limitadas.
Por este motivo, no pueden enfrentarse satisfactoriamente con las defensas antimisiles sujetas a un continuo cambio. Muy pocos misiles consiguen hacer blanco, y a causa de ello, la guerra a base de misiles se encuentra en un impasse, tanto para el enemigo afortunadamente como para nosotros. Por otra parte, un misil con un par de hombres en su interior o con uno solo, dedicados a gobernar su vuelo por medio de la grafítica, sería más ligero, tendría más movilidad y poseería mayor inteligencia. Nos permitiría obtener una primacía que podría conducirnos muy bien a la victoria. Además, caballeros, las exigencias de la guerra nos obligan a recordar otra cosa. Un hombre es mucho menos valioso que una computadora. Podríamos lanzar los misiles tripulados en un número y en unas circunstancias que ningún general arrostraría si se tratase de misiles con cerebro electrónico. Dijo muchas cosas más, pero el técnico Aub no quiso esperar más tiempo. En la intimidad de su alojamiento, el técnico Aub pulió meticulosamente la nota que pensaba dejar. En su redacción final decía como sigue: cuando comencé el estudio de lo que ahora se conoce por el nombre de grafítica, para mí no representó más que un simple pasatiempo. Únicamente veía en él un modo interesante de distraerme, un ejercicio mental. Cuando se inició el proyecto número, confié en el juicio y la prudencia de mis superiores. Pensé que se haría un uso pacífico de la grafítica, en beneficio de la humanidad, para contribuir tal vez a la creación de aparatos de transporte por transferencia de masas que fuesen verdaderamente prácticos. Pero hoy veo que solo se utiliza esta ciencia para la muerte y destrucción. Por lo tanto, no puedo asumir la responsabilidad de haber inventado la grafítica. Luego volvió deliberadamente hacia sí el foco de un despolarizador de proteínas y cayó instantáneamente muerto, sin haber experimentado el menor dolor. Todos rodeaban la tumba del pequeño técnico, rindiendo tributo a su grandioso descubrimiento. El programador Schumann mantenía la cabeza inclinada, como el resto de los presentes, pero no experimentaba la menor emoción. El técnico había cumplido su parte y ya no era necesario. Era el creador de la grafítica, pero a la sazón la ciencia seguiría avanzando por sí sola con paso arrollador, triunfalmente, hasta hacer posibles los misiles pilotados, y Dios sabía qué más. 9 por 7 son 63, se dijo Schumann con honda satisfacción. Y maldita la falta que me hace una computadora para saberlo. Tengo una computadora en la cabeza. Y era sorprendente la sensación de poder que eso le producía. Fin. Agradezco su atención en esta audiolectura. Déjame saber en los comentarios qué te pareció. Regálame tu like, suscríbete y activa la campanita para las siguientes lecturas. Nos andamos leyendo en la próxima. Bye.